Hola, ¿cómo están? Sí, Una prueba de sonido. qué más, Felipe? A la calle, compañeros.
viejo Rosina, la palabra que nos guía, roja ciencia del obrero, sin igual sabiduría, recogiendo tu bandera, vigilante muy serena, por el siglo va avanzando la gloriosa clase obrera. ¿En qué forma has construido tu palabra recabar? ¿Qué metales has usado? ¿Qué gloriosos materiales? Que conteste el obrero. Nuestra fuerza consumían el entorno y los telares, nuestra vida convertían en tragedias y pesares. Los talleres nos mataban en jornadas infernales. Resistir era imposible sin saber organizarse, hasta que alguna mañana con empuje de guerrero aparece recabar el puño y fuego del obrero. Su palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra mil explotadores, oponer mil sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas. Recabar nos decía, y es palabra leninista, que los peores temporales a la clase organizada no hay poder que la resista. Forjaremos todos juntos una patria socialista. Hola, hola, hola. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal Colombia? ¿Qué tal esclavos asalariados? ¿Qué tal desempleados? ¿Qué tal chicos con corona y sin corona? ¿Qué tal compañeros trabajadores de todos los sectores, de todos los colores, de todas las cepas? Volvemos otra vez a encontrarnos con un poco más de vejez y un poco más de rabia y un poco más de conocimiento. Desde luego, por eso estamos acá. Porque seguimos con esta cosa de la cuarentena, seguimos con esta cosa. Estamos entonces aquí para educarnos nuevamente con los compañeros de la Escuela Sindical Maracano y con los compañeros del Comité Pro Federación Sindical Independiente. ¿Cómo está todos? ¿Qué tal Luis, nuestro presentador estrella? ¿Cómo va todo? Sí, buenas noches. Gracias, Felipe, por lo de presentador estrella. Como siempre, con la mejor energía, cada 8 días venimos en este espacio de la Escuela María Cano y del Comité Pro Federación haciendo esta labor de trabajadores encaminada para trabajadores, un espacio en el que queremos interactuar con las personas que nos siguen, nos ven por los canales YouTube, por Facebook, por Instagram. Y sí, aquí estamos dispuestos para seguir al pie del cañón en todo lo que tiene que ver con lo que atañe a la clase trabajadora, ¿no? Y como lo decías tú, mirando a ver cómo evitamos esta arreciera que nos viene de parte del capitalismo, compañero Felipe. Bien, yo estaré entonces con usted acompañándolos, tratando de transmitir lo mejor que pueda. Anteriormente, sin decirlo, notaron un cambio. Teníamos a la compañera Pilar por parte de YouTube y yo dándole la compañera Pilar dándole a Facebook, o nos dividimos de esa forma. Ahora estoy yo transmitiendo ambos y a veces hay problemas porque nuestro sistema pues es de esos software libres chéveres, pero pues que tenerle paciencia. Así que si notan alguna inconsistencia por ahí en Facebook, vayan a YouTube, y si dice el contrario, si están en Facebook y algo pasa malo, vayan a Facebook y así. Esperemos que todo vaya bien. Los dejaré entonces aquí, compañeros, con Pilar y Ivonne, los hechos de la semana. Adelante. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este espacio construido entre trabajadores para trabajadores. Vamos a iniciar con los hechos de la semana. Pilar, ¿qué nos vas a contar de esta semana? ¿Qué ha acontecido? Muy buenas noticias. Bueno, 1 de cada 3 pruebas en Colombia está dando positivo. Esto habla acerca de que no se están haciendo las pruebas suficientes. La OMS dice que debería ser un 10%, pero estamos hablando de un 33%. Ya superamos más de las 200 muertes diarias por coronavirus, y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en muchas ciudades como Cali, Bogotá, Pasto, han superado el 80%, incluso en Cali está en el 90%. Cuando se empezaron a instalar los respiradores, se dieron cuenta de que había que calibrarlos, que no era solamente enchufar y ya está. Además de ventiladores, se necesitan sensores, monitores, camas, medicamentos. Y no es un tema menor, que hay que capacitar también al personal médico. No se trata solamente de un aparato y ya está, como se están tomando las fotos ellos con sus aparatos. Tenemos que recordar también que en todo Colombia hay 2.000 internistas para todo lo que se avecina con el coronavirus. En datos políticos,
fiscal Montealegre dice que tiene lista de denuncia contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Está esperando que reabran la Corte Suprema. Entonces, el uribismo arreció contra el fiscal Montealegre y dice Pacho Santos en Twitter que compraron en silencio al fiscal Montealegre con recursos del Estado. Básicamente eso fue lo que puso en su Twitter. Hay que hacer una reflexión profunda en estos mensajes, porque demuestran el carácter y la lógica de la burguesía. Dado que Montealegre recibió contratos, entonces la lógica es que no debe denunciar, o que le dieron contratos para que no denunciara. En otras noticias, tenemos al venezolano Osvaldo Cisneros, que aportó a la campaña de Duque. Eso está verificado. Tiene una empresa donde él es mayoría y esa empresa aportó a la campaña de Duque. No fue un lapsus como la presidenta del Centro Democrático ha asegurado. Es importante que recordemos que la ley explícitamente prohíbe que extranjeros financien campañas o partidos políticos en Colombia. Y Cisneros aportó $300,000 a la campaña de Duque. Como consecuencia de la probada legitimidad de Duque, entonces Petro llama a la desobediencia civil. Aquí también quiero que reflexionemos, porque es revolucionaria la posición sumisa a la desobediencia civil, que contempla no pagar impuestos ni servicios públicos y finalmente votar por él. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es una lucha revolucionaria de masas en contra de la dictadura de la clase burguesa. No se trata de ir por uno o por el otro, sino que tenemos que tener independencia de clase. Y es allí donde quiero que hagamos esa reflexión. Y en los datos económicos y sociales, la limosna, los 240,000 pesos, que es llamada ingreso solidario, ahora lo quieren pasar como renta básica. Esta idea ha sido generalizada por políticos del Centro Democrático, el Partido Verde y el Partido Liberal, pues obviamente en cabeza de Álvaro Uribe, Claudia López y Humberto de la Calle. Bueno, eso es básicamente lo que ha pasado esta semana. Han pasado muchas más cosas, pero estas son noticias que quería traerles el día de hoy. Muchas gracias, compañera Pilar, por siempre traernos esta información, que pues quisiéramos traer buenas noticias, ¿no? Pero en este sistema es bastante complicado que para los trabajadores haya buenas noticias. Luis, bueno, les contamos a los trabajadores y las trabajadoras que nos están viendo que estamos transformando el espacio, así que les agradecemos que dejen sus comentarios. Vamos a dar paso, después de los hechos de la semana, a lo que los trabajadores dicen, que es un espacio de discusión entre trabajadores. Ustedes nos pueden dejar sus comentarios por Facebook y por YouTube, que acá los vamos a leer, y les agradecería si por favor nos dejan una preguntita, la que quieran, para los compañeros que van a estar el día de hoy. Luis, ¿quiénes nos van a acompañar en Los Trabajadores Dicen el día de hoy? Es una edición especial porque vamos a hablar de la reestructuración del movimiento sindical entre el Comité Pro Federación y la Escuela María Cano. ¿Quiénes nos van a acompañar en Los Trabajadores? Luis está por ahí, así. Luis, de nuevo no te escucho. Qué pena, no tenía el micrófono apagado. Decía que para esta ocasión nos acompañan los compañeros Carlos, que él es directivo de Sintrandina, y el compañero Ray, que él es de los profesores de la Escuela María Cano. También nos acompaña, como siempre, el compañero Fernando Villa de la Escuela María Cano de la ciudad de Manizales, y la compañera María Elena Ocampo, directora de la María Cano, ¿no? Entonces esos son los invitados para el día de hoy, compañera Ivonne, y démosle ya contexto a lo que los trabajadores dicen, compañera. Muy bien. Con Los Trabajadores Dicen, que como les acabo de decir, es una edición especial porque vamos entonces ahora sí a contarles cuál es el proyecto en el que estamos trabajando y a qué es a lo que le estamos apuntando tanto desde la escuela como desde el Comité Pro Federación. Entonces vamos con la primera ronda de preguntas. Vamos a tener 2 rondas de preguntas desde acá elaboradas desde el programa, pero van a haber otras preguntas que quiero que ustedes por favor, nos dejen por Facebook y por YouTube,
para hacerle a los compañeros que están acá, que como ya lo dijo Luis, son compañeros respectivamente de la Escuela María Cano y del Comité Pro Federación, pero los dos son activistas del Comité Pro Federación Sindical de Cali. Entonces, en medio de esta pandemia, compañeros Carlos Gómez, buenas noches, y compañero Ray, buenas noches. Compañera Ivonne, buenas noches, y demás compañeros que conforman este grupo y a todos los que nos escuchan a este espacio de los trabajadores para los trabajadores. Buenas noches. Compañero Ray. Bueno, mientras el compañero Ray aparece por ahí. Sí, ya Luis, apareció, compañera. ¿así ya? Bueno. Sí, sí, compañero, adelante. Gracias, compañero. Ok, bueno, entonces, en medio de la pandemia, el estado de emergencia, se han firmado más de 160 decretos, algunos de esos los hemos denunciado aquí, casi ninguno beneficiando a los trabajadores, resoluciones y circulares. Entre ellos, esas reformas que no nos pudieron meter el año pasado por los levantamientos populares, porque tenían la intención de metérnoslos, pero no nos los metieron por los levantamientos populares, como por ejemplo la reforma disfrazada de decreto 770 y también la reforma tributaria que viene en curso. Compañero Luis, empecemos ahí preguntándole a Carlos a ver qué piensa sobre la pregunta que le tenemos para el día de hoy. Sí, con respecto a lo que acaba de contextualizar la compañera, compañero Carlos, ¿por qué considera que las centrales obreras no han organizado y dirigido una lucha en contra del paquete de medidas, compañero? Compañero, buenas noches. Pues, tristemente, lastimosamente, hablar de este tema tan vergonzoso de que los trabajadores y malos dirigentes de la central obrera le presten para esto, pero eso se ha visto ya hace muchas décadas. Ya hace muchos años hemos visto de que la central obrera ya no hace nada a favor del trabajador. Antes están aliados con el gobierno y los empresarios y ya no se manifiestan ante estos atropellos de los gobiernos. Ya, pues, ¿cómo le digo? Qué tristeza no decir de que estos presidentes de la central obrera atornillados allí a las sillas tienen sus negocios bajo la mesa, como se dicen, y permiten todos estos atropellos. Por eso ya no salen a manifestarse, ya no salen en contra de todas estas aberraciones de este gobierno, como ha sucedido en esta pandemia, que, como lo han mencionado ustedes, las leyes que vienen tramitando desde hace muchos años de que la quisieron disfrazar con esta pandemia. Apenas fue el momento preciso para ellos hacer de las suyas. Y las centrales no hacen nada porque tristemente están vendidos. Muchos tienen intereses personales, ya la ideología de lucha del trabajador la perdieron. Sabemos de muchos dirigentes que tienen sus familias en puestos públicos por esto, para que queden callados, dicho, les compran el silencio con dádivas. Entonces, por eso es que ellos no hacen nada y hace muchos años, mejor dicho, no tienen interés hacia el trabajador estas centrales obreras, compañero. Muchas gracias, compañero. De hecho, totalmente de acuerdo, ya que para nadie es un secreto que ellos son los que se sientan en la famosa mesa tripartita a dirimir el tema del salario mínimo, que en los últimos 20 años casi que la totalidad de todos estos años ya ha salido por decreto del gobierno y no ha habido una concertación. Entonces ahí se hace la pregunta a uno de qué es lo que hacen ellos. Compañero Ray, ¿cómo actuar en estas condiciones donde la dirigencia de las centrales obreras maniatan a los trabajadores organizados sindicalmente para reversar estas medidas? ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso, compañero Ray? Sí. Adelante, compañero. Sí, yo lo estoy escuchando. Sí, dale, Ray. Yo no lo estoy escuchando.
Sí, creo que hay problemas de comunicación. A ver si nos pueden confirmar en Facebook si el compañero se escucha. Sí, yo te estoy escuchando, Ray. Sí, por acá no lo escuchamos los demás. Y en Facebook tampoco. Sí, por acá en Pero, YouTube nos están diciendo eso, ¿no? Que hay mucha interrupción, por ahí nos dijo una compañera. y también se escucha como música por allá religiosa o de pronto de guerra. Aplauden y cantan. No sé si ustedes lo escuchan. Es de pronto una piñata por ahí. Feliz cumpleaños, Colombia. Vamos a cumplir año en cuarentena. Qué berraquera. Un año de cuarentena y toca hacer algo, pues ya al menos, no sé, quemarse una culebrita en la calle. Compañero Ray, no lo escuchamos, tenemos Listo. problemas. Ah, ya yo escuché a Ray, sí. Ahora que, ok, listo, qué pena. Compañero. Tengo yo problemas de conexión con mi Wi-Fi. Normal, adelante. Listo, ¿no? Para responder a las preguntas, pues tratando de ser lo más breve posible. Primero, pues de reconocer que el movimiento sindical, pues como parte del movimiento obrero, se encuentra sometido por la ideología y política burguesa de la concertación de clases. Entendámoslo como la creencia o las ideas que se promueven a los trabajadores, haciéndoles creer que tanto los patrones como el Estado, quien los representa, son posibles aliados de los trabajadores y por tanto confiar en la concertación, en la negociación, en la mesa de trabajo, reivindicando el diálogo social, se le considera como un mecanismo para resolver los conflictos laborales, ¿sí? Entonces, ese tipo de idea y de política, al mismo tiempo que se ha promovido entre los trabajadores, ha sometido al movimiento sindical a arrodillarse ante los patrones y el Estado y en últimas pues a perder garantías, inclusive conquistas que han logrado a través de décadas por medio de la lucha. Entonces, primero de reconocer ese aspecto. El movimiento sindical se encuentra sometido por la ideología y política burguesa. En segundo, compañeros, es de también reconocer de que una cosa son las juntas directivas que administran o cabalgan sobre el movimiento sindical. Hablo específicamente de quienes dirigen las centrales obreras, sea CGT, CTC, CUT y las que sean, ¿sí? Y otra cosa son las bases afiliadas, quienes componen la masa pues, de esas centrales obreras, ¿sí? Me refiero en este caso a los dirigentes de esas centrales, de las tradicionales, de las más grandes. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, compañeros, que para poder dar la lucha en esas condiciones necesitamos pues unirnos sobre la lucha contra todas las medidas y por las mejoras en las condiciones laborales y no solamente laborales sino también hablando de reivindicaciones pues las más sentidas por el pueblo, salud, educación y otras que también están enlistadas como exigencias de las masas populares. Entonces, en ese momentico nos encontramos en una situación en las cuales nosotros no podemos colocar camisa de fuerza a los trabajadores para que nos unamos bajo la condición de que no pertenezcan a las centrales obreras, porque la verdad va a ser algo imposible. El movimiento sindical se encuentra, bueno, lo poco que hay organizado en el movimiento sindical se encuentra dirigido por centrales obreras. En ese sentido nos toca que principalmente buscar o trabajar sobre los obreros organizados que son de base, ¿sí? Y podernos unir conscientemente, pues, para dar una lucha organizada. ¿Cómo se logra eso? Pues haciendo un trabajo de educación permanente, educación para las bases trabajadoras, para las juntas directivas honestas, que realmente luchan por los intereses de los trabajadores. Asimismo, la organización es un aspecto muy importante e implica
trabajar sobre los sindicatos, sean débiles, fuertes, no importa eso, para poder articular las juntas directivas con sus bases afiliadas a través de la promoción de los compañeros sindicalizados que son de base. Una experiencia del sindicalismo en los años 60 y 70 son los famosos comités de base, que era una forma de promocionar a los compañeros más activos, afiliados, a que organizaran esos tipos de órganos que no reemplazan en ningún momento las juntas directivas, sino que era una forma de arrastrar a los compañeros más apáticos, indiferentes, y ese es un trabajo de organización interna en los sindicatos que hay que hacer para poder, digamos, movilizar a la totalidad de los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados. Y por otra parte se encuentra el trabajo de movilización. El trabajo de movilización lo podemos garantizar haciendo un trabajo de educación que corresponda a las necesidades y las condiciones particulares del movimiento, y también depende del trabajo en organización, que no solamente se haga en las juntas directivas y en las bases afiliadas, sino también con el resto de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de otros sectores de la producción. Entonces es un trabajo concéntrico que tiene que ver con educación, organización y movilización permanente, una tríada que nunca va a parar. Y en ese momento nos toca trabajar sobre la base de eso, independientemente si son afiliados a las centrales. Eso no nos interesa. Necesitamos unir a los trabajadores de conciencia por abajo para poder, digamos, desarrollar procesos de transformación que necesitan los trabajadores para poder garantizar posibles triunfos, como en otrora lo lograron las generaciones pasadas de trabajadores. Gracias, compañero. Queda claro que es unir y salir en el fragor de la lucha, es que se defienden los derechos que nos están arrebatando vía decreto, vía circulares, vía cualquier vía que utilizan para desarmarnos. Desafortunadamente, la clase trabajadora somos los que estamos llevando el arrume en esta pandemia, y pareciera que fuera culpa de nosotros los trabajadores el tema de la pandemia. Compañera Ivonne, contextualicemos la segunda ronda de preguntas. Sí, les recordamos a los compañeros que me han dicho que hay unos problemas en YouTube, pues también estamos en Facebook. Creo que la comunicación se está estabilizando un poco. Al inicio del programa, de esta sesión, perdón, en la que estamos, les dijimos que nos podían dejar una pregunta para los compañeros que son miembros del Comité Pro Federación Sindical Independiente. En esta segunda ronda, entonces, compañeros, al trabajar por la construcción de las federaciones sindicales independientes, ustedes que vienen metiéndole el hombro a este proyecto, a este trabajo de la clase obrera, surge la acusación o puede surgir la apreciación de otros sectores de que este es un intento de dividir al movimiento sindical, de que las profederaciones lo que están haciendo es dividir al movimiento sindical, que cuando trabajamos por esto, eso es lo que estamos haciendo. Luis, vamos a lanzarles ahí las preguntas para ver por qué puede surgir esta duda. Luis, micrófono nuevamente, compa. Sí, una pregunta para el compañero Carlos. Siempre me pasa lo mismo. Qué pena, disculpe a la gente que nos está siguiendo. Para Carlos, como integrante de uno de los comités Pro Federación Sindical Independiente, ¿considera que está dividiendo el movimiento obrero, compañero Carlos? Compañero, pero es que vamos a dividir lo que ya está dividido, compañero. Es tristemente aceptarlo. Tristemente hay que aceptarlo, y el movimiento sindical obrero ya está dividido desde hace rato. ¿Por qué? Por lo que hablamos en la anterior pregunta. Porque hay quienes ya están vendidos y arrodillados a la burguesía. Los otros que queremos trabajar, que queremos luchar por la clase obrera, ya está dividido eso por ese tema. Unos jalan para un lado, para el lado de la burguesía, y los otros que jalamos para el lado de los obreros. Ya el tema ya está dividido. Nosotros no podemos hablar de que el Comité Pro Federación, nosotros como Comité Pro Federación estamos dividiendo la clase obrera. Al contrario, necesitamos es unir la clase obrera. Necesitamos es unir todo esto que ya está desunido, tristemente. Y cómo se une con el esfuerzo y el entusiasmo de los trabajadores que lo que se vivía hace años atrás, la unión de los trabajadores para lograr una unión. Pero las centrales obreras ya vienen desvertebradas de hace muchos años. No podemos hablar de todos en sí, porque hay quienes sí realmente quieren trabajar para ellos. Pero sí, una de las cosas
que se creó este comité pro federación fue por eso, precisamente por eso, porque no hay una unión realmente en las centrales obreras o en los sindicatos. Entonces la idea de nosotros como comité pro federación es unir ese tema. Siempre van a haber ese tipo de comentarios de los que ya sabemos, de los que están más al lado de la burguesía, la patronal, haciendo ese tipo de difamaciones, pero el tema ya viene desvertebrado y con una desunión desde hace muchísimos años, no es de ahorita de lo que llamamos nosotros como comité pro federación, compañero. Gracias, compañero, ¿no? Y entre otras cosas, el enfoque de la escuela y el comité pro federación es eso, ya lo dijo el compañero Ray anteriormente, que es tratar de unir no solamente la clase trabajadora, sino todos los gremios, las etnias, bueno, todo el país alrededor del tema del trabajo, ¿no? Compañero Ray, desde la experiencia de los comités pro federación, ¿cómo avanzar en la construcción de una central sindical revolucionaria, compañero Ray? Listo, compañeros. Es decir, esta es una experiencia que a las generaciones de obreros hoy en día nos tocó, digamos, prácticamente aprender de cero, obviamente teniendo, digamos, las experiencias acumuladas por el sindicalismo independiente, con independencia de clase de los años 60 y hasta mediados de los 70, ¿sí? En ese caso, nosotros hemos tratado de sintetizar, digamos, lo que hace la memoria histórica. En primer lugar, vale pues recordar que el Comité Pro Federación aquí en Cali se fundó el 24 de agosto del año pasado, ¿sí? Ahí confluimos más de 10 organizaciones sindicales que teníamos en común el estar inconformes con la política de concertación de clases de las principales centrales obreras, porque vale decir de que inclusive los miembros de los comités pro federación están afiliados a centrales obreras, pero como les dije, pertenecer a este tipo de organismos sindicales de segundo orden no nos interesa, no nos importa, porque lo que realmente nos interesa es poder contribuir a la reestructuración del movimiento sindical. Entonces, primero, coincidimos en que eran sindicatos inconformes con ese tipo de política. Segundo, el día de la fundación del Comité Pro Federación Cali, por ejemplo, se tomó como base de unidad sencillamente la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿sí? Y contribuir, obviamente, a la unidad de los mismos obreros de otros sectores sobre la base de esta principal reivindicación. En segundo lugar, en el Comité Pro Federación pudimos, digamos, establecer un plan de trabajo que ha tenido problemas, avances, recodos, pero es algo propio del movimiento porque es una experiencia nueva y que estamos tratando de resolver en la marcha al calor de la lucha, y ha sido un plan de trabajo que contribuya a la construcción de federaciones sindicales independientes a nivel regional, ¿sí? Porque la idea es que eso se construya no solamente aquí en el Valle, sino como ya también se hizo en Bogotá, que estamos trabajando por hacerlo en Antioquia, en Manizales, en Medellín, etcétera. Pero la idea es que estas federaciones que se puedan construir sean la base de apoyo y los organismos articulados que puedan en últimas constituir una central sindical revolucionaria, independiente. No nos interesa el nombre que vaya a llevar, pero sí que realmente cuyo contenido sirva a los intereses de los trabajadores, y tiene que ser una centralización de todo el sindicalismo, pero de nuevo tipo, que niegue esa forma burguesa de hacer trabajo, de dirigir, también con su estilo de trabajar y dirigir vieja. Debemos negar esas formas anticuadas, formas atrasadas que no corresponden a las aspiraciones que tenemos los obreros. Otra cosa importante allí es que no solamente nos proponemos construir una central sindical revolucionaria independiente para luchar por las mejoras salariales o laborales del momento, sino también de que los trabajadores sean conscientes de que debemos aportar necesariamente a otros procesos que correspondan a la misión histórica del proletariado, es decir, a acabar con la causa de la explotación asalariada, que es la propiedad privada que otorga ese tipo de privilegios. Entonces, los trabajadores tenemos que tener ese tipo de perspectivas mucho más amplias de podernos pensar un mundo mejor para nosotros y para nuestras familias, ¿sí?
Yo creo que esa es la misión histórica que tenemos los trabajadores y los sindicatos y el sindicalismo en general debe contribuir a esta gran tarea. Gracias, compañero. Más claro no puede ser. Compañera Ivonne, vamos con la contextualización de la tercera ronda de preguntas. Bueno, no, la idea de la tercera ronda de preguntas era que los compañeros que nos estaban viendo por acá, pero pues con todas las dificultades que hemos tenido, no nos han dejado preguntas ni en YouTube, porque pues por allá al principio no nos escuchábamos, y los compañeros de acá en Facebook están un poquito silenciosos. Como estamos hablando pues de la reestructuración del movimiento sindical, le damos gracias ahí al compañero Ray y al compañero Carlos Gómez, que están conectados y que nos vienen a contar de la experiencia en la que ellos son hacedores de ese espacio, igual que el compañero Luis aquí, porque estamos trabajando fuertemente por la construcción de esta federación sindical independiente. Entonces, no sé si los compañeros quieren hacer un último comentario de invitación o qué, Luis, ¿qué les hacemos ahí? Al compañero Ray, como preguntarle cuál sería claramente el enfoque de la escuela como tal para tratar de lograr la unión de las masas y la movilización en pro del logro y la reivindicación de los derechos que nos están quitando día a día y en últimas no van a dejar nada para las últimas generaciones. Entonces nos toca que hacer ese trabajo. Compañero Ray, ¿cuál es el enfoque de la escuela hacia ese tema? Listo, compañeros. Bueno, yo creo que toca pues recordar un poquito pues acerca de cómo surgió la escuela y en qué condiciones, ¿sí? Las condiciones pues fueron dadas, ¿no? Que el sindicalismo burgués tiene en ese momento pues controlado esta parte de los trabajadores. La escuela surgió a partir de esa misma necesidad de poder, digamos, clarificar la forma de dirigir, la forma de trabajar, es decir, los métodos. Y no solamente los métodos, sino de llevar a los trabajadores la ciencia con las cuales se pueden, digamos, tener claridad, como una especie de lentes que nos permiten ver con mayor facilidad el camino que hay que seguir. Entonces la escuela cumple una función muy esencial, que es la de educar, que es su naturaleza. Pero educar, obviamente, buscando elevar el grado de conciencia de los trabajadores sobre los propósitos que ya he mencionado. La escuela en ese momentico se comporta como una institución que va a servir de andamiaje y como una forma de unir a los trabajadores en torno al proyecto principal, que es construir la Central Sindical Revolucionaria. En últimas, la escuela, que está constituida por trabajadores, tiene que servir a este propósito, que obviamente sabemos que es difícil, pero pues no imposible, y sin embargo en algún momento esperamos o suponemos, dependiendo pues de las particularidades de cómo se desenvuelve el movimiento, la escuela tal vez se negará, es decir, dejará de existir hasta que esté constituida las federaciones o la central. Entonces la escuela tiene ese propósito, servir de andamiaje, como un organismo de una institución de educación para llevar las ideas, para clarificar, para enseñar a los trabajadores y que sean los trabajadores que al mismo tiempo se comporten como escuela. Yo creo que ese es uno de los propósitos del momento y en esas condiciones y aspiraciones surgió la escuela sindical. Gracias, compañero. De cualquier forma, es claro que en esta pandemia se han agudizado, se han desnudado cualquier cantidad de falencias y hemos quedado huérfanos nosotros, la clase trabajadora, de la participación de quienes supuestamente nos representan a nivel nacional, ¿no? Y que desafortunadamente son la representación de la clase trabajadora que están del lado burgués. Eso ya nos queda más que claro. Para Fernando, ¿cuál es la tarea principal? Compañero Fernando, de la ciudad de Manizales, que es un activista de la escuela, ¿cuál es la tarea principal de la Escuela Sindical María Cano, compañero Fernando? Buenas noches a todos los compañeros que en este momento nos escuchan ahí, lastimosamente pues con las dificultades de sonido y todo ese asunto, pero pues por lo menos estamos hoy citados aquí en este espacio importante. Sí, la Escuela Sindical María Cano es una escuela que es una institución educativa que está al servicio del movimiento obrero y que su objetivo principal es contribuir a elevar la conciencia de clase de los trabajadores, pues más que todos los trabajadores sindicalizados, ¿cierto?
Eso no quiere decir pues que no haya una educación pues en general pues para todo el que requiera educación de lucha, porque en la escuela a la gente se le educa pues cuando se eleva la conciencia, eh, básicamente lo que se hace es llamarlos a saber cómo es que se lucha, cómo es que se organiza, cómo es cómo funciona este mundo, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos, y básicamente a luchar por, más allá de todas esas cosas, a luchar, a ser luchadores por la unidad, a lograr que el movimiento obrero se una, a lograr que el movimiento obrero pueda hacer esa parte, pues ya tiene el número, pero el número, pues como dice por ahí algún maestro, el número no pesa en la balanza si no está guiado por el saber, que es en lo que se especializa la escuela, y además por la unidad, y además por la organización, que es lo que la escuela también trata de impulsar, y en ese sentido, pues impulsar la organización es lo que ahorita había comentado el compa Ray, que es básicamente impulsar la creación de un nuevo sindicalismo, un sindicalismo que realmente haga parte del movimiento obrero en general y que contribuya a la emancipación definitiva del yugo capitalista en este país. Ese es el sindicalismo que expresa la Escuela Sindical María Cano. No es un sindicalismo reformista que solamente lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que también a la parte que lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sindicalizados, también lucha porque se acabe ese yugo capitalista que hay en Colombia. Entonces, en esa perspectiva, no solamente nos quedamos en la primera parte, es decir, en el luchar por hacer cosas, por mejorar la vida de los trabajadores sindicalizados de determinado sindicato, sino que propendemos en general porque entre todos cambiemos de sociedad. Básicamente ese es como el objetivo general que tiene la escuela sindical frente a todo el movimiento obrero y frente al movimiento sindical en particular, porque de todos modos, pues el movimiento sindical hace parte del movimiento obrero, y el movimiento obrero no solamente lucha pues en el terreno económico, también lucha en el terreno político y también lucha pues en el terreno teórico, y eso y una de esas partes pues es lo que hace la institución educativa que se llama Escuela Sindical María Cano. Muchas gracias, compañero Fernando. Bien. Mucho gusto, compañera. El compañero Fernando, que es instructor de la escuela, nos va a estar acompañando permanentemente aquí, tratando de ir mostrando la plataforma de lucha de la escuela. Siempre estamos orientados por nuestra plataforma de lucha. Por acá, ya ahorita que se estabilizó la comunicación, ahora sí nos están dejando algunos comentarios acá. Hay una pregunta del compañero Hernán García Hoyos, yo se la voy a hacer en un rato al compañero Carlos Gómez más adelante, que tenemos un espacio para el sindicalismo, para el espacio del Comité Pro Federación. Lo voy a tener guardado, compa, no voy a ignorar ese comentario, pero voy a leer un comentario que nos dejan aquí los comités de lucha. En el movimiento sindical todo el mundo habla de unidad, pero la unidad con independencia de clase no les sirve a los defensores de la concertación, que es la unidad entre obreros y patronos. Por eso atacan la independencia de clase asumiéndola como divisionismo. Muchas gracias, compañera, por su comentario. No, y por acá nos dicen, repudio total a los mercachifles de la conciencia obrera, a los que apoyan a la burguesía industrial y financiera. No podemos esperar absolutamente nada de sus ideas. Nada de los que vendieron sus ideas, si es que algún día la tuvieron a cambio de prebendas y puestos burocráticos. Muchas gracias ahí, compañeros, por esas opiniones. Y recordemos que estamos aquí escuchando la opinión de la Escuela Sindical María Cano sobre este tema de la reestructuración del movimiento sindical. Luis, tenemos por ahí otra pregunta para una compañera. Sí, compañera, recordándoles que este es un espacio de trabajadores para trabajadores, dedicado desde la Escuela María Cano del Comité Pro Federación en pro de un movimiento independiente de clase que no dependa tanto de las centrales obreras. Para la compañera María Elena Ocampo, ella es la directora de la Escuela María Cano, ¿qué significa reestructurar el movimiento sindical y por qué es una necesidad para el momento actual? Buenas noches, compañeros.
Buenas noches. Mi nombre es María Elena Ocampo Ocampo. Un saludo desde acá de la ciudad de Bogotá a todos los trabajadores, agradeciendo al equipo técnico de comunicaciones y a todas nuestras subdirectivas y a todos los trabajadores que hacen parte del Comité Pro Federación Independiente, agradeciéndoles que gracias a todos ustedes, la Escuela Sindical Mariacano ha podido sostener todas estas actividades y jornadas que permiten la educación y la transformación de la conciencia de la clase obrera. Frente a la pregunta, yo le invertiría. La Escuela Sindical Mariacano surgió como una necesidad de reestructurar el movimiento sindical y nace producto de la rebeldía de muchos trabajadores, activistas sindicales y organizaciones sindicales que se rebelan y se rebelaban a esa política burguesa de conciliación y concertación de clases que está encumbrada en la burocracia sindical de las centrales obreras. Es una rebeldía que se manifestó en la concreción de la Escuela Sindical Mariacano, que surgió incluso en Bello, Antioquia, hace algunos años. Frente a la reestructuración sindical, lo primero que hay que decir es que esta palabra es una palabra de mucho contenido, pero solo voy a manifestar algunas cositas de ellas. Cuando hablamos de reestructurar el movimiento sindical, hablamos de ir a la raíz, al fondo, a cambiar de raíz la situación del movimiento sindical y la situación actual del movimiento sindical. Cuando decimos ir a la raíz, es que los trabajadores comprendan que esa política burguesa no le sirve a la clase obrera para defender sus derechos. Y una muestra de ello son las actuales convenciones colectivas. Es una muestra de esa lucha, de esa lucha que ha sido mangoneada y atropellada por una política de concertación y conciliación de clases y que hoy por hoy domina el movimiento sindical. Y esa política, nuestro propósito es aislarla y que los obreros comprendan que si no se independizan de esa política, que si no se desprenden de esa ideología burguesa, realmente vamos a seguir más para abajo e incluso tiende a acabar con el movimiento sindical, a acabarlo, porque no habrá movimiento sindical que se resista a todas esas arremetidas que están imponiendo ahorita y que están aprovechando la pandemia para imponer decretos como el 770, para imponer toda la política del capitalismo y del imperialismo desde la OCDE. Entonces, compañeros, reestructurar significa eso, ir a la raíz. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. De hecho, toda esa rebeldía que se ha concentrado en esos activistas sindicales, que hoy podemos decir, están en los comités pro federación que se propone la Escuela Sindical Mariacano, no solamente en Cali, acá en Bogotá, hay un grupo de activistas sindicales que nos proponemos luchar por elevar nuestra conciencia, pero practicar lo que aprendemos en el movimiento, en la lucha, en las calles, en practicar la solidaridad de clase, que ha sido un principio básico que ha rescatado la Escuela Sindical Mariacano, que hoy por hoy la ideología burguesa, esa ideología que se ha empotrado en la burocracia sindical de las centrales obreras, han tirado al piso una bandera de lucha como esa. Y es una necesidad, no solamente cuando surgió la escuela, ya hace unos añitos que venimos luchando contra esa ideología. Sino que es más perentorio, que los obreros
incidencia de clase y nos independicemos de esa política que se impone en el movimiento sindical, que hoy por hoy podemos plasmarla también, esa lucha que se da entre la ideología burguesa y la ideología proletaria, la ideología que defiende los derechos de los obreros, se presenta también en el Comité Nacional de Paro, que fue esa lucha que se dio y esos paros desde el año pasado, en noviembre 21 y 22, que en Bogotá precisamente fue bien álgida, que acá en Bogotá, en la capital, donde están las principales instituciones de un Estado burgués, se asustaron. Ellos se asustaron por lo que se presentó acá en Bogotá. Y en ese Comité Nacional de Paro, ahí se presentó esa lucha. Y ahí se presentó los métodos más cochinos y más feos del sindicalismo burgués. Desde esa burocracia, desde Julio Roberto Gómez, desde el presidente de la CUD, desde Morantes, el método de la intriga y el método de definir por la base, por arriba. La Escuela Sindical Mariacano llama a lo contrario, llama a dejar de lado en nuestros métodos la intriga y la maquinaria, a que las cosas se digan públicas, a que no le digan a los obreros, a que no le planteen a los obreros que la escuela pretende dividir. Bien lo dijo el compañero Carlos Gómez. Ellos son los que dividen, no nosotros. El paro nacional lo dividieron ellos, con maquinarias en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán acá en Bogotá. Y surgió un embrión de ese paro de lo más independiente, que es el bloque independiente por un paro general indefinido. Entonces ellos son los que dividen. Ellos fueron los que no permitieron entrar a dirigentes sindicales, a indígenas, a estudiantes que se desplazaron desde varias ciudades hasta Bogotá. Fueron ellos. Entonces, compañeros, esa necesidad de reestructurar, de ir a la raíz de esa ideología, arrancar de raíz esa ideología burguesa que se impone en el movimiento sindical, ahora se hace más urgente que nunca y se hace más perentoria, porque nosotros sabemos la cantidad de despidos de trabajadores, los decretos y leyes contra la clase obrera amenazan incluso la existencia del movimiento sindical y reducir el movimiento sindical más aún de lo que está ahora, gracias a esa política burguesa, a unos meros cascarones, como son a unos meros cascarones, esas centrales obreras que las manejan y que son de bolsillo del gobierno de turno, y han sido de bolsillo en el último periodo de los gobiernos de turno, y han ayudado a eso, porque han confundido a los trabajadores. Entonces, compañeros, así nos digan que estamos dividiendo, nos digan que somos nosotros los que dividimos. No, compañeros, por el contrario, estamos llamando a la unidad para la lucha. Los que dividen son ellos y lo hemos demostrado. Cuando un trabajador piensa diferente a ellos, lo expulsan y lo ponen frente al patrón para que lo despida, porque tenemos muchos ejemplos de ello. Nosotros no actuamos así. Nuestros métodos y estilos de trabajo son distintos y se plasman en una plataforma de lucha que tiene la Escuela Sindical Mariacano. Yo dejaría por ahí, compañero Luis. Compañera, muchas gracias. Pues está más que claro hacia dónde debemos apuntar nosotros como escuela, y en realidad esa es nuestra iniciativa, ¿no? No tener ninguna clase de amarre a ninguna central obrera, ni a ningún burgués, ni a ninguna clase política, y debe ir enfocado sin egoísmos y dirigido a toda la clase obrera sin miramientos, ¿no? Entonces, en esa razón de ideas es el tema y hacia el cual va enfocado
la Escuela María Cano, con el que nos identificamos todos los que hacemos parte de este proyecto. Compañera Ivonne, ¿tiene alguna? Sí, pues vea, compañero Luis, esto por acá se puso interesante por el chat. Hay muchas preguntas. Tenemos un espacio especial para la voz del sindicalismo independiente, por eso está el compañero Carlos Gómez. Y esta pregunta yo creo que se la podríamos lanzar a él. Igual otro compañero que quiera apoyar, pues lo puede hacer. Nos dejaron una pregunta aquí, Carlos, dice. Yo no me pierdo. ¿Los trabajadores que no pertenecen a ningún sindicato pueden hacer parte del comité profederación o ayudar por los laditos en esta importante tarea? Claro que sí, compañero Ivonne, bien lo explicó el compañero Ray. Esto no es solamente de sindicalizados, es de unir a todas las clases, a todas las etnias. Es que el tema y aquí quienes están perjudicados no son solamente los sindicalizados, somos todas las clases media y bajas. Entonces, todo el que esté presto a trabajar y a colaborar con este comité de profederación, bienvenido sea sindicalizado, sea no sindicalizado, sea de donde sea, bienvenido sea, porque esa es la idea de construir juntos algo diferente para la clase obrera. Muchas gracias, compañero. Vea, Luis, nos estamos volviendo internacionales por acá, porque como sabemos, la clase obrera es internacional, ¿cierto? No es solo de acá sí, claro. en Colombia. Entonces, por acá, un compañero de Brasil nos pregunta, pues primero nos dice que saludos desde Brasil, tenemos los mismos principios en la organización del movimiento obrero sindical. Y pues nos deja un link para leer su manifiesto y compañero, lo vamos a leer. También nos hacen una pregunta. La escuela y los comités que están en formación tienen programa de lucha, para que algún compañero nos pueda ir responder brevemente esta pregunta. Compañero Ray, ¿es el idóneo para responder esta pregunta? Entonces, repito la pregunta. ¿Los comités de profederación sindical son por locales de trabajo? Perdón, la escuela y los comités tienen un programa de lucha. Pues ya la compañera María Elena y el compañero Fernando nos hablaron de que la escuela sí tiene una plataforma de lucha. Nosotros tenemos una plataforma de lucha con nuestros principios y a la cual siempre, que es como nuestra guía, ¿no?, de trabajo. Y la pregunta es si el comité de profederación sindical independiente también tiene una plataforma de lucha. Sí, compañeras. Bueno, primero que todo, son dos preguntas, ¿no? Claro, el Comité de Profederación funciona sobre la base de una plataforma de lucha muy básica, muy sencilla, pues porque hay que tener en cuenta que Bueno, estaba diciendo que en ese momento los comités de profederación nos encontramos en una etapa de desarrollo aún prematura, ¿cierto? La idea es constituir en lo pronto pues una federación sindical independiente. Ahora bien, ese trabajo, pues, ese estado de desarrollo corresponde al momento en cómo nos encontramos, en un estado pues de nacimiento. Nos encontramos en un estado de consolidación de los compañeros más activos, dirigentes de distintas organizaciones sindicales, y ese trabajo de consolidación radica principalmente en la educación, en la clarificación de las ideas. Y eso sucede no solamente aquí en Cali, sino también, por ejemplo, en el proceso que se está desarrollando en Bogotá. Ahora bien, como es un estado prematuro de federaciones o de la central, estamos tratando pues de confluir en distintos sectores o frentes obreros. Por tanto, estamos aún reducidos a la localidad, es decir, aquí en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bogotá, y también pues el proceso aún sigue en estado embrionario en Medellín y sé que en Manizales, pero la idea es poder avanzar dependiendo pues obviamente del trabajo que se haga en educación, en organización, en movilización, ¿sí? Inclusive contribuyendo también al mismo tiempo a la preparación del paro general indefinido. También hemos logrado, digamos, fortalecer un poco el comité de profederación aquí en Cali, en Bogotá, y como dicen vulgarmente, hasta midiendo el aceite del temple de los compañeros que, digamos, han aportado con todas sus fuerzas e iniciativas a la preparación del paro, y también estamos pues en función de ese proceso. Pero en últimas, aún nos encontramos en un estado prematuro
en una etapa de consolidación. Nosotros estamos como en perspectiva o previendo que son 3 etapas. La primera es consolidar los comités pro federación. Segunda, poder constituir las federaciones. Y tercero, pues seguir en un proceso de cualificación y de expansión cuantitativa para poder, digamos, avanzar hacia la central. Entonces, en eso estamos en la actualidad y yo creo que cualquier trabajador organizado y no organizado sindicalmente puede contribuir a esa tarea, porque se trata es de poder unir a todos los trabajadores independientemente de su tipo de contrato, independientemente de si son sindicalizados o no sindicalizados, y pues esa es la idea, compañeros. Muy bien, por acá, Luis, hay una pregunta más que dice, ¿cuál es el método de organización de los comités pro federación? Pues él dice que allá en Brasil usan una especie, él le pone ahí locales de trabajo por talleres, entonces lo que él pregunta es, ¿cuál es el método de organización para estos comités pro federación? Pues compañera Ivonne, ahí yo que participo de todo este proyecto, yo diría que la forma de organización nuestra es, primero es llevar la idea de la escuela, de qué es lo que queremos, ¿no? Ya lo dijimos, somos un comité que quieren hacer independiente, desligado de cualquier amarre político o el Central Obrera o cualquier liga que nos pueda impedir nuestro trabajo. Y la otra forma es llamando a las organizaciones sindicales que tienen como esa afinidad, ¿no? De ser luchadores de clase. Porque es que desafortunadamente aquí en el país hay 2 clases de sindicalismo. El sindicalismo que está del lado de la burguesía, inclusive algunos que no están amarrados a las centrales obreras, pero le hacen el trabajo al patrón, y nosotros que somos los de clase, que apostamos a la lucha de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la forma de organización es esa, llamar a las organizaciones sindicales, y ya lo dijo Ray, escudriñando los activistas para ir organizando los diferentes comités, ¿no? Y en qué tiene su orden, su fuerte cada persona, y ir catapultando cada día más, y que la escuela la vayan conociendo, y así logrando más apoyo de gente de clase, vuelvo y repito, ¿no? Y para un complemento también para el compañero que decía que si podía participar sin ser sindicalizado, lógicamente, ya lo dijo Ray, no solamente necesariamente no sindicalizado, sino que en el 21 de noviembre del año pasado demostramos de cómo se puede unir alrededor de una causa que beneficia a toda una población trabajadora, independientemente de que esté sindicalizada o no, en un solo fin, ¿no? Y es que los grandes réditos que han obtenido los sindicatos en la historia han sido en la calle. Entonces, en ese orden de ideas, sí tenemos unos comités que están para la lucha ya en las calles. Entonces, esa es la idea, compañera Ivonne. Muchas gracias, compañeros. Bien, compas, por acá, pues para los compañeros que están llevando el mismo proyecto allá, sería bueno que en algún momento tenemos un correo por ahí que pondremos a rotar y nos comunicamos y compartimos experiencias. ¿Qué tal que ustedes por allá estén aplicando métodos que sean bastante efectivos o que ustedes se puedan alimentar de los de nosotros? Entonces, de una vez vamos construyendo ahí lazos internacionales. Y por acá, una pregunta para los compañeros de la escuela, que ya la puede responder el compañero Fernando o la compañera María Elena, si todavía está por acá, por este medio. Sí, compañera, por acá estoy. Y nos dicen en el Facebook, Lili Janet Franco, ¿cómo contribuir a la escuela a la preparación del paro nacional indefinido? Pues sí, porque dirán que nos ponemos aquí a hablar, pero ¿cómo estamos contribuyendo? ¿Cómo vamos a contribuir? Compañeros, lo primero que hay que dejar claro es que en nuestra plataforma de lucha de la Escuela Sindical Mariacano y las plataformas de lucha que aprueban los comités pro federación que se está gestionando y se está promoviendo como parte pues de unir a los obreros en la lucha organizada con independencia de clase, en esa plataforma está claro de que el movimiento sindical hace parte del movimiento obrero, es decir, hace parte de toda la lucha del movimiento obrero. Por tanto, tiene una tarea importante en contribuir a la preparación del paro general indefinido,
no solamente en la reestructuración de los sindicatos que lo rodean, sino en la participación activa en la preparación de ese paro general indefinido. Y así se demostró, esa fue la actuación nuestra a principios de este año en enero 30, ¿sí? Cuando hubo ese zafarrancho acá en Bogotá, en el Jorge Eliezer Gaitán, que no nos querían dejar entrar la burocracia de las centrales obreras empotradas en el Comité Nacional de Paro. Entonces, la tarea nuestra es contribuir a preparar el paro general. Y esa contribución hace parte de nuestra propia reestructuración. Entonces, por decir, un sindicato de la energía o del abuso, sindicato pues de las petroleras, su tarea fundamental es contribuir a la preparación de paro general indefinido, organizando los comités de paro también, y contribuyendo a eso desde su sindicato y comprometiéndose en las movilizaciones, en las tareas, en toda la organización, y ayudando también porque el movimiento sindical y en nuestra plataforma nosotros tenemos también que luchar del lado de los campesinos. Entonces también contribuir en esa parte, ayudar a que ellos participen. Y lo otro, me parece a mí que la forma ya más idónea para preparar el paro general indefinido son los comités de lucha, que era lo que preguntaba el compañero de Brasil. Comités de lucha tienen una plataforma de lucha también que es independiente y reúnen a todos los luchadores, tanto obreros como estudiantes, profesores, campesinos, indígenas, ¿sí? Entonces el comité de lucha tiene ese trabajo y nosotros desde el movimiento sindical hacemos nuestro trabajo y participamos allí y organizamos nuestra participación en ese comité general indefinido, en los preparativos de ese comité general indefinido. Obviamente ahí nos vamos a encontrar con el comité de lucha, que por lo menos dentro de todo lo que se ve ahí en el comité de paro independiente tiene una plataforma independiente, una plataforma de lucha, que también pues hay que conocer. Nuestra responsabilidad como sindicato es también hacerle conocer esa plataforma de lucha del comité de lucha a todos los trabajadores y al movimiento sindical y acercarlos a que ellos también nos den charlas sobre cómo va lo del paro general indefinido, a que nosotros vayamos y organicemos nuestra participación. Desde el Comité Pro Federación de Bogotá les anuncio, vamos a tener, en la reunión de ayer, organizamos una charla y vamos a invitar a los comités de lucha que nos den una charla sobre el paro general indefinido y vamos a definir nuestra participación en esa preparación de ese paro general indefinido. Compañera Ivonne, permítame, yo complemento algo. Sí, claro, Fernando. Es lo siguiente, lo que pasa es que la escuela, como pues ya bien lo explicó la compañera María Elena, uno de sus objetivos pues es contribuir a eso, pero más de base del asunto, la escuela está reivindicando desde hace mucho tiempo como un principio de clase y como una herramienta de lucha del paro y la huelga. Nosotros no venimos hablando del paro y el paro y de la huelga apenas desde el 21 de noviembre. Nosotros venimos hablando del paro y de la huelga como herramienta de lucha de los trabajadores desde hace mucho tiempo. Incluso los comités de lucha hace mucho rato, hace por lo menos más de 10 años, por lo menos más de 10 años, levantaron la bandera de la huelga política de masas. Y la escuela en ese mismo sentido ha tratado de clarificar en los trabajadores que la principal herramienta de lucha que tienen es la huelga y el paro, porque es que en contraste a lo que vienen diciendo los dirigentes de las centrales, donde la huelga y el paro es una cosa rara, donde la huelga y el paro es una situación que ellos ni siquiera la tienen contemplada para ganar las reivindicaciones que necesita la clase obrera. Incluso el Comité Nacional de Paro se vio abocado a que se tenía que conformar y que las centrales tenían que llegar a ese punto
fue porque en Bogotá los compañeros de base y muchas organizaciones hicieron el llamado y se les pasaron por encima a que eso había que organizarlo, y eso fue en octubre del año pasado, y por eso fue que ellos se pusieron a la cabeza eso, básicamente no para hacer el paro, básicamente como hacen siempre, que es su forma de trabajar, lo que hacen es ponerse a la cabeza del movimiento para poder descabezarlo, que fue lo que hicieron después con lo que cuenta la compañera María Elena. Pero nosotros contribuimos ideológicamente como escuela a clarificarle a los compañeros que en el movimiento sindical, y incluso no solamente el movimiento sindical, sino a nivel general del movimiento obrero, la huelga y el paro es una herramienta de lucha supremamente efectiva. Entonces, es parte de contribuir a la huelga y al paro nacional indefinido que se va a hacer. Sí, bueno, compañeros, aquí se van respondiendo y se le va colocando como el argumento a todas las preguntas que van surgiendo de la gente que nos está viendo y con la que estamos compartiendo. Ahora vamos a abrirle un espacio a las denuncias y cosas de la gente que los ha traído. El compañero Felipe también tiene por ahí un video de unos compañeros para hacer unas denuncias, compañero. Sí, pues por aquí está el compañero, es que de uno de los sindicatos nos hicieron llegar una denuncia que está bastante fuerte. Entonces, si el compañero Reino la puede remitir y si en algún momento podemos ver el video, si no, igual la vamos a dejar acá. Recordemos que las denuncias es un espacio muy importante para nosotros en este programa. Es de estas cosas que rompen el corazón, pero que lo rompen y nos hacen más fuertes. De hecho, son ellos los que nos están obligando a volver a las calles, como dice en nuestro último comentario de Facebook. Lo voy a leer y me encanta porque los comentarios muchos las dejan mujeres. Entonces dice acá, ya es hora de volver a las calles teniendo en cuenta todos los protocolos. Y quisiéramos quedarnos por allá en nuestra casa bien relajados, pero como no podemos porque nos obligan a salir en medio de este virus, pues tendremos que salir con más fuerza como ya lo estamos haciendo, compañero Rey. Sí, compañera Ivonne. Hace unos días, compañeros de la Junta Directiva del Sindicato Sintra-Incapla Cali, que son trabajadores de Goodyear, nos envían un video en el cual se denuncia la situación terrible a la que la empresa Formacol S.A. de la ciudad de Medellín ha sometido a su trabajadora Elba Diane Ramírez Peláez, que está organizada en el sindicato Sintra-Incapla de la subdirectiva Medellín. Esta compañera trabajadora que ha vendido su fuerza de trabajo durante 36 años y que aparte de eso tiene 55 años y que ha sido calificada por la ARL con dificultades para caminar, y por ese mismo hecho de no poder caminar y de ya no ser productiva para la empresa, Formacol S.A. de Medellín la ha condenado a estar sentada, relegada por allá en un rincón frío, para que cumpla una función muy básica digamos, totalmente humillante para la dignidad de un trabajador. Entonces, en ese puesto de trabajo obviamente se menoscaba sus derechos, su dignidad y todo eso. Y esa es una denuncia que hace el sindicato Sintra-Incapla, seccional Cali, de la compañera afiliada al mismo en la ciudad de Medellín. Entonces, la idea es que este video va a ser posteado en la página de Facebook para que los... Sí, claro. Exacto, para que los compañeros que nos observan puedan, digamos, difundir y compartir ese video para que esa problemática sea denunciada. No es posible, pues, que alguien quien ha contribuido al enriquecimiento de los dueños de esta fábrica, digamos, sea tratada de esta manera, en vez de merecerse mejores garantías, mejores condiciones de trabajo dignas para digamos, la existencia de un trabajador. No podemos permitir eso, y creo que eso es un llamado más que hacemos a todos los trabajadores para que nos organicemos desde la base, para dar una lucha organizada e impedir que las empresas
se sientan con la libertad de poder azotarnos por el hecho de depender de un salario, de ser explotados en sus medios de producción. Muchas gracias, compañero. Por ahí, Felipe, si le podemos dar play a la denuncia para que lo veamos. Sí, pero de cualquier forma es valedera la denuncia porque es que a diario se están viendo atropellos contra los trabajadores. En esta pandemia están utilizando cualquier... Ah, listo. Ok. ¿Tiene sonido, Felipe? No, es que creo que el video fue hecho, sin sonido, entonces, pero igual se ve ahí porque todo lo pusieron con letrica. Recordamos que la denuncia de todas formas se hace con consentimiento de la persona que está haciendo la denuncia y el sindicato que la representa, ¿no, compañeros? Sí, bueno, compañeros, para todos los que nos están viendo, para nadie es un secreto que esto a diario pasa. La clase burgués y los que nos explotan no tienen en cuenta, como ya lo dijo el compañero Ray, los 30 y algo de años que esta persona favoreció a la clase capitalista, sino que pasan por encima inclusive de los derechos que uno tiene como persona, como ser humano, para de forma descabellada, diría yo, aplicar situaciones que no van al caso y que van en contra de la dignidad del trabajador como tal, ¿no? Y el inconveniente y el agravante es que esto se ve casi que a diario, compañeros. Sí, compañero Luis. Yo creo que como estamos llegando al final de nuestro programa, muchas gracias a la compañera María Elena, al compañero Carlos Gómez, al compañero Ray por venir aquí a contarnos sobre los proyectos de la escuela. Tengo una última pregunta al público, pero antes de eso sí queremos manifestar que responsabilizamos a la empresa Formacol por cualquier cosa que le pueda suceder a la compañera. Son ellos los responsables, son los dueños de las empresas los responsables de ponernos a nosotros en riesgo, y más en esta pandemia y con la compañera en las circunstancias en las que está. De verdad que eso no tiene presentación. Bueno, sí tiene presentación para ellos que no tienen corazón, sino que nomás cuentan con la plata. Para nosotros que sí somos personas de verdad y la clase más avanzada de la sociedad, porque todo lo producimos, no hay nada que no esté en este mundo que no hayamos producido los trabajadores. A nosotros sí nos duelen nuestros compañeros porque nosotros, como lo decimos, somos la clase más avanzada de esta sociedad. Indignante eso que sucede. Tengo una última pregunta para que ya lleguemos al final y el compañero que nos va a invitar a las actividades de las fuentes y nos cuente cómo vamos. Entonces les pregunto por acá, dice, ese paro general indefinido es un acto finalista, una insurrección o hay un tiempo para un paro general independiente en Colombia? Cualquiera de los compañeros que está acá el día de hoy, si nos puede responder esa última pregunta de forma muy breve, por favor. Compañera María Elena, ¿todavía está? Todavía estoy. Compañera, ¿nos podría responder esa pregunta que nos hacen? Bueno, concretico.
La raíz y la necesidad de un paro general indefinido es para hacerle frente a todas unas medidas que ha venido imponiendo a todo el pueblo colombiano, y no solamente pues aquí en Colombia, sino a nivel mundial, que tienen a los pueblos, el capitalismo y el imperialismo tienen a los pueblos pues en la miseria, ¿no? Y vienen imponiendo reforma pensional, reformas laborales, reformas tributarias. Entonces, la necesidad de preparar este paro general indefinido obedece a eso, pero dependiendo de las condiciones, ¿sí? Es muy posible que las masas en Colombia o que los pueblos en los distintos países en el mundo, que cuando estén ya a portas de hacer retroceder al capitalismo y en este caso al Estado colombiano, de ahí ya ese movimiento puede seguir para adelante. Y seguir para adelante, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que quite todos los males que tiene el capitalismo, que destruye el capitalismo, que destruye ese Estado y que construya un nuevo Estado bajo las ruinas de este. Es decir, se destruye este Estado, se dejan las ruinas, pero los productores, los campesinos y los obreros, que somos los que todo lo producimos, estaríamos a puertas de construir un nuevo Estado, donde lo dirijan ¿quién? Donde lo dirijamos nosotros. No sé si ustedes han escuchado esa canción de la tortilla, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Más o menos es así. Y todo depende de la dirección y de la trayectoria de ese movimiento, que vaya hasta allá, que vaya hasta quitar definitivamente ese mal del capitalismo, que es el que nos tiene en las condiciones en que nos tiene ahora. No sé si les quedaría claro ahí. Compañeros, y para complementar algo, simplemente, pues rapidito, como lo dice la compañera María Elena, la huelga política y la huelga general y la huelga política en la que se está en Colombia se está generando, puede desembocar en una insurrección, ¿cierto? Eso es lo que comenta la compañera, pero también puede pasar como ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, donde se ha hecho un paro general, donde se ha hecho una huelga general, una huelga política, y han hecho retroceder al gobierno, y han hecho retroceder los decretos y cosas de esas. Son dos cosas que dependen del movimiento, y como dice la compañera, dependen de la dirección, pero depende también de las circunstancias en las cuales se esté moviendo el movimiento obrero en ese momento. Entonces, ¿es posible que llegue una insurrección? Sí. ¿Es posible que no llegue la insurrección? También es posible, porque no, en este momento, pues como dice la compañera, por todas las condiciones que se ven, por toda la situación de pobreza, de miseria, de todas las circunstancias que se dan en Colombia, de tener un gobierno paramilitar, narcotraficante, asesino, por todas estas cosas, pues uno diría que se hace una huelga general y eso puede desembocar en la insurrección, porque la gente ha acumulado mucha rabia frente al tema de la sociedad en la que estamos, ¿cierto? Pero puede que eso no llegue hasta allá, sí, también es cierto. Es decir, no, una cosa no quiere decir que vaya a llevar a la otra, pero puede pasar. Entonces, para que tengamos eso claro también, compañeros. Sí, compañero, es que entre otras cosas, pues siempre una huelga, un paro de la producción y toda la cuestión tiene unos objetivos, ¿no? Y los objetivos, claro, es las reivindicaciones que pide la clase trabajadora en cuanto a todo lo que nos han ido quitando, los derechos laborales, y pues también persigue otros objetivos. ¿Cuál es? El derecho a la salud y el derecho a la educación, que son los tres factores importantes de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier departamento, ciudad, municipio. Entonces eso tiene unos objetivos, y los objetivos en la calle es hasta que se logren, y eso ya lo dijo compañero, puede terminar siendo una insurrección en un país como este, de que desafortunadamente vemos que los entes armados del Estado sirven a los gobernantes de turno. Entonces puede que sí termine en una insurrección, como puede que no. Está más que claro, compañero, estamos de acuerdo con el pensamiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les recordamos que esto es En Vivo con los Trabajadores, un espacio de trabajadores para trabajadores, construido desde trabajadores para trabajadores.
Les recordamos también que la Escuela Sindical María Cano está adelantando unas actividades de educación los viernes de 7 a 9 y los sábados de 10 a 12 del día. Ya se cerró el primer ciclo, pero inmediatamente empezará el segundo, que es la segunda etapa, una etapa un poquito más compleja. Les agradecemos a todos los compañeros que han estado muy conectados cada 8 días en esas actividades. Hay otros cursos más especiales, digamos, para ciertos trabajadores o sectores, y entonces eso los hace pues cada compañero cuando nos lo piden, y pues estamos acompañando a varios sindicatos por allá. El Comité Profederación también, digamos, que ha continuado con sus labores, apoyando también a los sindicatos que están en formación y retomando las actividades que debemos tomar para apoyar las luchas que están dando otros compañeros en las calles. Si no es más, entonces le vamos a dar un minuto aquí al compañero Rey, que nos quiere hacer una invitación, y nos vamos despidiendo, ¿no, Luis? Sí, claro, compañera, sin más por hoy, pero los esperamos dentro de 8 días en este espacio que está abierto para que interactuemos, coloquen todas sus denuncias, sus quejas, aquí las trasladamos para que se haga viral, y así mismo como se haga viral lo que persigue la escuela, ¿no, María Cano? Que es un sindicalismo independiente, y a eso le apostamos. Compañero Ray, siga con sus... Gracias, compañeros. Sí, es de recordar a nuestra audiencia que la Escuela Sindical María Cano viene desarrollando unas jornadas educativas los días viernes de 7 a 9 de la noche y los días sábados de 10 a 12. La jornada que hubo el día de ayer viernes y hoy sábado fue la situación actual del movimiento sindical y la lucha por la independencia. Uno de los temas con la que le dimos cierre a esta primera etapa de nuestras sesiones educativas, que yo sé que fueron pues muy enriquecedoras y que esperamos poderla abordar nuevamente, pero con un mayor grado de profundidad, y también pues mejorando en la cuestión de la pedagogía, de la didáctica e inclusive en la forma pues de interactuar con nuestros estudiantes. Entonces, es de invitarlos a estar pendientes de esta programación que se va a hacer. Aún estamos en este momentico, digamos, en temas de organización de estas sesiones de educación, y yo creo que pronto estaremos posteándola en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, y para que ustedes puedan participar, involucrarse en ese proceso formativo que es indispensable para poder dar la lucha de los trabajadores, para poder contribuir al fortalecimiento de los sindicatos, para poder contribuir a estrechar los lazos de unidad entre sindicatos, para poder aportar al mismo tiempo pues a la construcción de las federaciones. Entonces están todos fraternalmente invitados a que participen y a que sean actores en este momento de la historia de la reestructuración del movimiento sindical, que se nos presenta ahora más que nunca como una necesidad que tenemos los obreros para poder garantizar los triunfos que no hemos tenido desde décadas y que ahora son necesarios porque el capitalismo en crisis nos está condenando pues a través de azotes y medidas a pauperizar nuestras condiciones de existencia. Gracias, compañero, y también un agradecimiento a todos los compañeros que estuvieron hoy haciendo sus aportes. Hasta dentro de 8 días en una nueva emisión del espacio de los trabajadores para trabajadores desde la Escuela María Cano y el Comité Profederación. Compañeros, hasta luego. Muy bien, y recuerden que si el patrón nos sigue explotando, con María Cano sigue educando, suscríbanse a nuestro canal de Facebook y YouTube para que les lleguen las notificaciones de cuando estemos transmitiendo. Nos vemos en 8 días, gracias.